cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra, pero cómo le cuento a mi gente país lo que pasa en esta tierra, país, 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 ay, país, país, país. El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Muchas gracias, Seferino Reato, por esta conversación en Hablemos de Otra Cosa, enfrente al Río de la Plata, acá en el restaurante Garibaldi, que muy gentilmente nos prestó para esta charla. Un poco a propósito de la salida de tu último libro, el 10º libro, ¿no? Masacre en el comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70. Vos ya te has convertido como en un especialista en todos estos temas, ¿no? De los 70, de antes del terrorismo de Estado, el terrorismo de las guerrillas, ¿no? Urbanas, tanto peronistas como las más de izquierda, ¿no? Y es un tema sorprendentemente muy complicado en la Argentina. En otros países no sé, en España se habla de la ETA, se los castigó, se los puso presos, no se los indemnizó seguramente. Acá en Argentina es un tema como cancelado. Ahora que se habla tanto de la cancelación, yo diría que este tema fue cancelado hace mucho. ¿Y por qué? Yo creo por varios motivos. Diría el último es la necesidad que tenía Néstor Kirchner de elaborar un discurso político en el 2003, porque él llegó, digamos, un poco, no por casualidad, pero con muy pocos votos. Entonces tenía que afirmarse especialmente en las grandes ciudades. No una idea de él, ¿no? Fue una idea más bien de Horacio Berbisky, que primero le llevó a Adolfo Rodríguez Sá en su efímera presidencia de una semana. Las madres incluso llegaron esa semana a la Casa de Gobierno y después lo recibió el tema porque en Santa Cruz no habían tenido una digamos, actitud muy destacada con el tema de los derechos humanos, ¿no? Claro, es como decía Sarmiento sobre Facundo y Rosa, ¿no? Facundo es la intuición, Rodríguez Sá, y Rosa era como la inteligencia del mal para él. Y eso sería Néstor, es decir, lo que Adolfo intuyó, Néstor lo concretó. Y el vehículo es Horacio Berbisky, heredero presunto de Rodolfo Walsh. Presunto. Que es un personaje que aparece en mi último libro. Ahora después lo vamos a charlar. Te quería preguntar, ¿pagás costos por este revisionismo tan frecuente que haces? Porque, bueno, hay varios libros que ya hiciste. Incluso, para mí el más importante es que haber conseguido la voz de Jorge Rafael Videla. Y entonces hay, por algún lado, que te pueden decir, bueno, es colaboracionista. No, costos sí pago, porque el periodismo, viste, tiene una tendencia, digamos, progresista naturalmente. Yo noto que algunos se sienten incómodos y demás. Y me gusta porque hay algunos que quieren sacar chapa de progresistas conmigo, criticándome a mí. Y yo digo, pero vos alguna vez estuviste en una marcha por los derechos humanos contra la dictadura? Seguramente no, yo sí. En 1980, Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel estudiaba periodismo y se me ocurrió hacerle una entrevista en un trabajo práctico. ¿A quién voy a entrevistar? Al Premio Nobel. Obviamente pagué costo en ese momento porque después me invitaron a participar en un diario y me dijeron no te podemos tomar por eso. Ese fue un diario efímero,
Era censura del otro lado, digamos, ¿no? Claro, era una censura del otro lado. Decían, nosotros averiguamos con los servicios de la Marina y saltó esto. ¿Qué tenías que hacer vos? Era un trabajo práctico, pero era difícil de convencerlo. Ahora, sí, yo veo que sí, ¿viste? Yo creo que parte del periodismo se siente cómodo en un progresismo particular nuestro, porque defender a Montoneros no tiene nada de progresista en el mundo, pero nosotros estamos siempre medio atrasados y hay una parte del periodismo que sí, que se siente cómodo, porque durante el kirchnerismo era muy cómodo escribir en otra clave. En la clave, los buenos son los guerrilleros rebautizados militantes o jóvenes idealistas, los malos son los otros, y a partir de ahí hacías esa canchita. Blanco-negro, ¿no? Sin Blanco ningún y matiz. negro. Sin Y ningún nosotros ahí, entonces escribiendo, te invitaban los municipios, los gobernadores, tenías programas y demás, y además de ganar plata, eras progresista. Todo eso es muy seductor para muchos periodistas. Aparte, en este caso particular, como me meto con la figura de Walsh, yo estoy viendo que hay muchos que tienen un poco de miedo. Bueno, y se cumplieron 45 años el año pasado de este atentado, 110 heridos, 23 muertos, hasta el atentado a la AMIA fue el atentado más sangriento de la historia contemporánea argentina. Una primera aproximación, contanos qué fue este atentado y a quién. Bueno, esto fue una bomba vietnamita, que es importante el ¿Bomba detalle. vietnamita? Sí, vietnamita es importante porque es una bomba con trotil, pero además con postas de acero, muchas bolitas de acero que salen disparadas como una ráfaga en la explosión. Como balas. Claro, y atraviesan todo lo que encuentren, sillas, paredes, cuerpos. Por eso los lesionados, que fueron 110, presentaron lesiones tan horribles y algunos murieron poco después. Y los muertos, bueno, los cadáveres quedaron destrozados. 23 muertos, 110 heridos, una bomba, 2 de julio del 76, un viernes, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que estaba a una cuadra del departamento. Mediodía, ahora que están todos comiendo. Había más de 100 personas, un viernes, además que había mucho cambio porque algunos se iban a las delegaciones de la Policía Federal en el interior, otros volvían, en fin. Había militares, ¿no? Oficiales superiores de la policía, ¿no? Eran más bien suboficiales, empleados civiles. Sí, ¿no? administrativos, algunos empleados de comercios de la zona porque estaba abierto, oficiales ayudantes, o sea, los que recién empiezan, porque los oficiales superiores o comían en sus despachos o iban a los restaurantes o iban a sus casas. Estamos viendo algunas imágenes mientras vos hablás y, claro, detonó y eso ¿qué fue? Una explosión tremenda. Que fíjate... Estamos hablando ya en plena dictadura, los primeros en plena meses, dictadura. Julio del 76, ¿no? Julio del 76. Había un nuevo jefe de la Policía Federal, que era un general de apellido Corbetta, que era un general legalista, uno de los pocos que quedaban, que decía, sí, hay que reprimir, pero con el Código Penal bajo el brazo. Había asumido hacía 10 días porque Montoneros había matado al anterior jefe de la Policía Federal con otra bomba vietnamita, el general Cardoso. Es decir, Policía Federal se había convertido en el blanco preferido de Montoneros. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era uno de los, entre comillas, centros de gravedad de la dictadura. Es decir, sus enemigos inmediatos en la calle no eran los marinos o los militares, era la policía. Era con la que se encontraban. Todos los días. Y además era como la primera fuerza del gobierno militar. Y ellos, en esa ofensiva que lanzan, que es la número 4, ofensiva táctica, dicen, vamos a demostrarle al pueblo que no están solos, que se resistan, que nosotros, que somos el ejército montonero, el ejército popular, estamos para defenderlo. Ellos creían que la gente iba a salir, iba a apoyar actos de salvajismo, claro, y la gente lo repudió. Y la gente lo repudió, y eso lo reconoce después Perdía, que era el número 2 de Montoneros, porque ellos decían, bueno, así vamos a parar la represión ilegal, les vamos a marcar la cancha a los militares y vamos a encorajar, valentonar al pueblo. Pero pasó todo lo contrario. La gente lo consideró un acto terrorista
La represión se hizo mucho más fuerte, la Policía Federal cortó todo vínculo que tenía y muchos con Montoneros, y eso es muy importante de ver después. Había mucha porosidad entre algunos altos oficiales de la policía y la conducción y algunos jefes. También como pasaba con el ejército, con el general Calcaño en el 73, ¿no? El operativo Dorrego famoso que hicieron juntos, ¿te acordás? Montoneros tenía esa particularidad, a diferencia de otros grupos guerrilleros, que había logrado penetrar en las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Seguridad, porque había muchos jóvenes, hijos, por ejemplo, de generales, comodoros, brigadieres, en el caso de quien puso la bomba, sobrino de un general, que se habían hecho Montoneros, y eran piezas muy valiosas para el aparato de inteligencia de Montoneros. Seferino, te invito a ver, vos la entrevistaste en el libro a Liliana Tejedo de Araoz, que es una sobreviviente, afortunadamente fue sobreviviente, pero le costó también muy caro, ¿no? Ella nos cuenta qué pasó y después vos completás la historia. Ese viernes 2 de julio concurrí con mi madre a almorzar en el restaurante de la Superintendencia de Seguridad Federal en la planta baja del edificio. Mi madre, Elba Caspio, se desempeñaba en el primer piso de ese edificio, en el departamento de registros e informes, realizando tareas netamente administrativas. Bueno, una vez dentro del salón, nos ubicamos en la parte derecha del mismo, donde apenas quedaban un par de mesas desocupadas. Mi madre se sentó frente a mí y yo de espaldas al pasillo central del salón. Detrás mío, a un poco más de 1 metro, había una columna, una de las columnas que sostenían el edificio, y junto a ella una mesa que también estaba ocupada, donde luego me enteré estaba el artefacto explosivo. A la mesa nuestra se acercaron un ex compañero de mi madre y un ex compañero mío, ambos jubilados y convocados, donde nos pidieron por favor si podían compartir el almuerzo con nosotros, ya que no había más lugar en el salón, a lo cual accedimos. Al terminar de almorzar, se acercó una amiga de mi madre que trabajaba en el departamento central y que venía también allí a almorzar. Como yo no pensaba ordenar el postre, le dije: María Esther, sentate en mi lugar. Yo me voy, no quiero llegar tarde a mi trabajo. Y ella ocupó mi lugar. Saludé a mi madre y a los demás. Le di un beso y esa fue la última vez que la vi. ¿Y qué le pasó a la madre? Bueno, la mamá es una de las víctimas. La compañera que se sentó en el lugar de Liliana también, y los otros 2 compañeros también, los 4 murieron. Estaban en esa mesa. Claro, estaban en la mesa y detrás de ellos estaba justamente la mesa donde un agente de policía de 21 años, Salgado, José María Salgado, dejó un portafolio negro y adentro estaba la bomba. O sea que ellos recibieron la peor, digamos. La peor, porque es el costado derecho donde estuvieron la gran mayoría de las víctimas. No, digo, por un lado se salvó, por el otro lado el dolor, ¿no?, de su madre y además de la amiga, la compañera, la que le cede el asiento y que muere, ¿no? Claro. Que llevar ese peso. Y lo que te quería preguntar era, además de ese dolor, ¿no?, y de lo inexplicable, el hecho que después el Estado con el tiempo le dio la espalda y fueron como apestados, digamos, los familiares de las víctimas de la guerrilla, que no tiene nada que ver con que está horrible y repudiamos como siempre la represión de la dictadura militar, ¿no? No hay 2 demonios, no. La represión estatal es feroz porque la hace el Estado, ¿no? Pero, ¿por qué ese ninguneo, ese no queremos hablar como si estuvieran infectados los familiares de las víctimas de la guerrilla? Es un ninguneo que no solo tiene lugar en el kirchnerismo o el peronismo, sino también en el no peronismo. Eso es lo más desconcertante. Para tener una dimensión de la tragedia, el caso de Liliana Tejedo es muy significativo porque ella era la única hija. El padre los había abandonado
Es decir, que vivían prácticamente con el sueldo de la madre, que era cabo. Imagínate lo que habrá sufrido esa familia. Se agrega una tortura más, además de ninguneo, que es que algunos deudos de guerrilleros han cobrado indemnizaciones de 4 a 7 veces más, ¿no? Incluso algunos que participaron en este hecho, ¿puede ser? Sí, los que participaron en este hecho y murieron en distintas circunstancias cobraron indemnizaciones sus deudos entre 4 y 7 veces más que estas personas, los parientes de las víctimas, que solo cobraron ese subsidio que es común a todos los policías cuando caen en de la fuerza, ¿no? Del Estado. Fue de la fuerza. Caído en combate sería. Caído, sí, en el cumplimiento de su servicio, en el cumplimiento de su deber. Pero ninguna indemnización especial por este hecho, y además hasta les descontaban todos los créditos que pudieran tener, en fin, todo eso. Y yo cuento bien los casos porque me interesa que la gente vea cómo son. Es decir, eran en general señores de sectores populares, señoras de sectores populares, y después sus parientes sufrieron mucho. El caso de quien tuvo que abandonar su vivienda porque era alquilada y los dueños pensaban que no iban a poder pagar, en fin, un sufrimiento importante. Bueno, ahí Liliana justamente hay una segunda parte donde agradece y habla de este silencio, ¿no? Tan atroz. Quiero agradecer a los señores Pablo Sirven y Seferino Reato por este testimonio que acabo de dar, cuyo objetivo es homenajear a mi madre y a todas las personas que han muerto con ella, a todas las víctimas y a sus familiares. Porque al cabo de estos 45 años, nadie los recuerda. Eso es tremendo. Yo quiero destacar la valentía de Liliana Tejedo en darlo, porque yo la encontré y ella se había acostumbrado a ser invisible, como todos. No querían salir, no querían hablar. Menos mal que hablaron, así nosotros podemos comprender, podemos entender. Hay dos ninguneos. Uno simbólico, es decir, el Estado se olvida de los empleados públicos que murieron en cumplimiento de su deber por una cuestión extraordinaria. Se olvida simbólicamente, no tienen una placa, nada los recuerda en la ciudad. Por el otro lado, ninguna indemnización, contrastando con si los guerrilleros que participaron, en el caso de Walsh, que debe ser el guerrillero más mentado de la historia, tiene homenajes por todos lados. Bueno, ahí entramos en un capítulo que me interesaba, ¿no? Mucho se ha hablado de la vinculación de Rodolfo Walsh, por un lado, con este atentado, también por el otro, de Horacio Berbisky. Comentanos más precisamente de qué manera actuaron, cuál fue la importancia de uno y del otro. Bueno, yo creo que la persona clave, importante en el aparato de inteligencia de Montoneros, que era muy eficiente, era Rodolfo Walsh, sin duda. ¿Por qué? Porque ya tenía 49, 50 años, era una persona extraordinariamente conocida, gran periodista, gran escritor. Operación Masacre es una gran obra. Operación Masacre. Esa mujer, algunos cuentos que tiene que son muy Y buenos. Él ya tenía fama, ya era una persona de prestigio. Además, era muy interesado en las cuestiones de inteligencia. En Cuba, por ejemplo, en los 60, a principios de la Revolución, se había destacado porque él solo había logrado descifrar un cable muy importante que alertó a las autoridades cubanas de la invasión de la CIA y exiliados en Playa Girón. Y eso fue algo muy importante, mereció un texto de García Márquez muy interesante, que recomiendo la lectura. Entonces él era la persona importante y Berbisky era más joven, era su amigo, era periodista. Juntos se van de una organización guerrillera, Fuerzas Armadas Peronistas, a Montoneros, en abril del 73. Juntos ya estaban especializados en tareas de inteligencia, pero el jefe era Walsh. Y vos en el libro le quitás importancia a Berbisky, digamos. Sí, espero que no se enoje, ¿no? No, bueno. Que no se enoje Horacio. Me dicen que está un poco triste por eso, pero bueno. Pero él siempre lo negaba. No, él negaba su participación, pero nunca
su inteligencia en inteligencia. Él decía Que lo que los secundaba dos casi a la par. no tenían importancia, pero Bueno, mira, mientras estamos hablando, estamos viendo un cómic que se hizo de la captura de Rodolfo Walsh, que también está relacionada con esta historia, porque si yo no entendí mal, en tu libro, José María Salgado, que es Claro. precisamente el colimba montonero, ¿no? Que había dado su baja días antes, pero que fue al comedor y puso la bomba. No sé si después ya cuando fue capturado y no sé si torturado, qué sé yo, él un poco, ¿qué da? Denuncia esa posta No. que era entre Ríos y San Juan, ¿no? ¿dónde está la estación ahora, Rodolfo Walsh? Entre Ríos de la línea H, De subte. estación de subte. No, él es torturado ferozmente, Salgado. Es horrendo en la las cosas ESMA. que contás vos en el libro. Claro, y entonces los marinos que lo capturaron justo un 12 de marzo del 77, los marinos sabían que él era uno de los hombres que trabajaba con Walsh, pero creían que solo se dedicaba a falsificar documentos. De todos modos sabían que podían a través de él llegar a Walsh, y los marinos sabían que Walsh era la persona clave, por eso querían capturarlo con vida. Entonces lo torturan y le piden que cite a Walsh a una cita que resultó envenenada. Walsh va y los marinos quieren capturarlo. Y él se defiende, ¿no? Walsh se defiende con una pequeña pistola porque forzó su muerte, no quería caer vivo. ¿Llegó mal herido o muerto a la escuela de mecánica? Llegó muerto según la justicia. Hay varios testimonios que lo indican así. Según vos contás en el libro, el entonces almirante Macera, en un programa de Adri Longobardi, dice que él lo quería vivo, ¿no? Lo quería vivo. Él lo quería vivo, tal es así que salió una expedición, digamos, del grupo de tarea de la Marina de 35 personas, algo inusual. Solo que Walsh no estaba dispuesto a entregarse vivo porque él sabía que las torturas eran feroces y era demasiado inteligente para comprender que finalmente daría datos importantes. Él seguía siendo montonero, siempre lo fue, toda esa patraña de que bueno, a propósito había abandonado. A propósito de eso que vos comentás, el historiador Osvaldo Bayer en una entrevista dice algo muy sugestivo justamente sobre este tema. Lo escuchamos. Digo, ¿cómo vos ahora te hiciste peronista? Y él me dijo, no, no te equivoqué, yo no soy peronista. Yo soy marxista. Dice, pero ¿dónde está el pueblo? Y yo le dije, sí, el pueblo es peronista, sin ninguna duda, pero no es revolucionario, no lo va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver. Bueno, para mí me entra una pena tremenda cuando me acuerdo de eso, porque él que era tan buen analista y tan profundo, ahí se equivocó profundamente, ¿no? Y perdió la vida. Sí, esto es muy interesante para el peronismo porque muchos peronistas sostienen que los montoneros habían dejado de ser peronistas, que hacían un entrismo, digamos, ¿no? Eran marxistas, el caso de Walsh, pero se disfrazaban de peronistas porque ahí estaba el pueblo. Y algo de razón tienen, mucha en el caso de Walsh, y algo de razón en muchos otros casos. Lo que pasa, Walsh en origen era de la Alianza Libertadora Nacionalista, sí, o sea, él más viene bien del nacionalismo. Nacionalismo fuerte, duro. Católico. Sí. Conservador y pro germanófilo, para no decir nazi. Y después el switch lo hace cuando. Y lo va haciendo rápidamente. Pero les pasó a muchos. Y después llega a ser marxista, montonero, en fin, marxista seguro, revolucionario y un combatiente convencido. Por eso toda esta edición que se hace de Walsh, de recortar sus años montoneros, yo creo que a Walsh le habría disgustado. De hecho, su hija Patricia Walsh ha dicho eso en un libro muy interesante de Natalia Vinelli. Vamos al personaje, a José María Salgado. Ya adelantaste algunas cosas, pero también interesante, ¿no? Porque se trata de una familia de clase media alta, de Olivos, ¿no? Sí. Como vos decís, profesionales, el tío general, importante, ¿no? ¿Qué le puede haber pasado, digamos, para llegar a esto? Es desconcertante hasta para sus ex compañeros de estudio, para su hermano mayor también. El hermano mayor me cuenta que los tres hermanos se hicieron peronistas, viniendo de una familia antiperonista, pero un poco para
Pasada la ver qué época, era. ¿no? Eso de Claro. los 70, muchos hijos de familias conservadoras, de pronto la vuelta de Perón, simpático, y esa primavera camporista subyugó mucho a Claro, y yo rescato el personaje del abuelo, que claro, el abuelo sentía que había tocado el cielo con las manos, porque uno de los hijos era abogado y el otro general. Y sus nietos, varones, los únicos 3 que tenía, se les hacen peronistas, anticapitalistas, antiburgués, todo lo que él no quería. Entonces a mí me interesa mucho esa familia porque hay una ruptura muy fuerte y muy emblemática respecto de otras familias. Y que en los después 70. queda, ¿no? Después de la Después muerte queda. horrenda de Salgado, eso queda mal, ¿no? Porque incluso Claro. alguno de los nietos quiere ser militar después, ¿no? Claro, uno de los nietos, hijos del hermano mayor, después quiere ser marino. Y eso enoja al hermano mayor con su mamá, o sea, Claro, con la o mamá sea, de... Qué de tremendo. Salgado. Ahí también fue como una bomba familiar, ¿no? Sí, totalmente, porque la mamá de Salgado se convierte en una férrea luchadora de las Madres de Plaza de Mayo y está en contra de cobrar indemnizaciones, como Eve de Bonafini también lo está. Pero el hijo, o sea, su nieto, el hijo de Pepe Salgado, que crece afuera porque la madre lo lleva afuera, lo sorprende viniendo a cobrar la indemnización. Imagínate lo que es eso para la abuela y para las tías, para las 2 hermanas mujeres del papá. Entonces todo eso lo cuento porque a mí me interesa ver las personas. Las ideologías Las son historias importantes. humanas Las historias humanas, qué le pasó a él, qué pasó a aquel. y las paradojas políticas. Y las porque, ¿no? paradojas Son unas políticas, lo de paradojas- Walsh, lo de Berbisky. Para mí, por lo que yo encontré, Berbisky no estuvo en ese atentado, por más que Videla me haya dicho que sí. Pero bueno, yo tengo que poner todo. Yo no lo encontré, por ahí sí. Otro se anima y sigue la investigación. Tengo que poner todo porque hay gente que lo acusa y tengo que poner también lo que él dice, porque eso corresponde. Trato de respetar mucho a las personas. Bueno, te invito, Seferino, a ver ahora un par de imágenes con los cambios de la policía a través del tiempo, del vigilante de la esquina tan candoroso a cosas mucho más heavy que fueron pasando en el tiempo. Lo vemos y lo charlamos. Desde millares de garitas como esta, se dirige el tráfico de la ciudad. ¡Salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Hola! Sí, mi superior, sí. ¿Usted tampoco puede dormir? Bien, señor, bien. ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos! ¡Más sí! ¡Vayan a hacer lío a sus casas y listo, hombre! ¡Gracias, comisario! Para terminar con el enemigo apátrida que se ha infiltrado en Colonia Vela, nuestra misión, hoy más que nunca... Rubén, vení. No me des órdenes, Ignacio. Soy el delegado municipal. Y yo soy el comisario. Espérame en mi despacho. Bueno, ahí vimos un poco de todo, viste, hasta el comisario Hijitus, ¿no? Trulalá. Y esto último, que es una escena de No habrá más penas ni olvido, el libro de Soriano, Osvaldo Soriano, hecho en película por Olivera, Lupi y Rani, ¿no? Cómo había cambiado la cosa, ¿no? Del comisario entrañable que suelta, viste, ahí a los malhechores Hijitus a, bueno, el que manda ahora soy yo. ¿Qué pasó entre medio? Pasó de todo. Yo creo que la Policía Federal nace el 1 de enero del 45. Sucede a la Policía de la Capital, que a su vez había sucedido a la Policía de la Ciudad. Tenemos en la prehistoria, perdóname, en el año 30. 1821 hasta ahora. No, pero digo, Polo Lugones, el hijo del escritor, dicen inventor de la picana eléctrica. En el 30, cuando es nombrado comisario, inventó... Perdón, hay otra historia griega trágica porque la hija de Polo, Piri Lugones, muere como desaparecida por la represión, Claro, ¿no? montonera. En el 76.
Qué historia. Qué historia. Y ella se presentaba así, ¿no? Nieta del poeta. La espada y la palabra. Hija, ¿no? hija del represor, del torturador. Sí, una Y- historia tremenda. Y ella torturada. Y ella torturada. Bueno, en el 30, en 1930, se inventa una sección especial, se llama sección especial, durante el gobierno de Agustín P. Justo, general e ingeniero. En ese momento, claro, la policía dependía del Ministerio del Interior, no había autonomía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hasta ahí era más para el tránsito, para los Claro. robos, y acá que empieza la cosa Y política. empieza la persecución a Política. los disidentes. Ah. En aquel momento, en el 30, anarquistas, comunistas, socialistas. Después eso sigue. Y ahí se destaca, lamentablemente, el uso de la picana eléctrica, que venía de antes. Todas las policías usaban ese método para apurar confesiones de presuntos delincuentes comunes. Se utilizó con los delincuentes, según ellos, políticos, los disidentes. En el 45 se crea la Policía Federal, que es algo mucho más complejo y tiene una dimensión territorial. Y es la policía de Perón. La Policía Federal siempre fue considerada la policía de Perón. Perón le da capacitación, armas, dinero, y ellos le devuelven lealtad, mucha lealtad. Y la sección especial continúa, y las torturas también. Durante el peronismo se torturó a muchos disidentes. Había unos comisarios Cardoso, los hermanos famosos. Y después de Perón, también, salvo excepciones, seguía siendo utilizada la sección especial, hasta que en el 71 hay una gran reforma y se crean las superintendencias, Seguridad Federal. Era antes la Dirección de Coordinación Federal. Entonces ahora ya es, en el 71, una gran reforma para luchar contra las guerrillas. Y siguen los métodos de antes, sigue la picana. Ahora es la por tortura. eso que Montoneros lo pone muy en la mira y también se produce, bueno, el otro hecho alucinante, ese crimen de Ana María González que pone debajo de la cama de Cesario Ángel Cardoso, Sí. jefe de la policía, un poco aprovechándose la amistad con la hija, ¿no? Claro, acá fue en Belgrano, fue algo también tremendo. Y después el comisario Villar que vuela su yate, ¿no? Con su esposa. Sí, eso había sido antes, que también Montoneros lo mata. Sí. Y después Montoneros también mata en el 75 a un ex jefe Claro. de la Policía Federal Sí. muy importante en Entre Ríos. Vos lo nombraste. La general. historia sería larga porque uno podría llegar a Maldita Policía de la Bonaerense, al tema de las ligazones del narcotráfico, ¿no? Y algunas policías, Santa Sí, Fe, pero o qué sé yo. después de este atentado, la represión ilegal en manos de la Policía Federal salta de grado. Ahí mismo, nunca más dice que hasta ese atentado, ahí había torturas y los secuestrados después eran blanqueados, dejados en libertad, lo que fuere, pero era un lugar de tránsito, con una sigla, RAF. Claro. A partir de ahí no, ahí torturan más y hacen desaparecer gente, especialmente en las venganzas que suceden a este atentado, que fueron feroces. Cambia el grado de la represión de la Policía Federal. Se convierte en enemiga pública número 1 de Montoneros. Bueno, ahora así como te mostraba esa cosa candorosa que fue, viste, engranando y poniéndose cada vez más salvaje, vamos un poco a la paradoja de los últimos años. Una policía que de pronto ya no tiene tanta autoridad. Vemos las imágenes y lo charlamos.
Y era con el arma de al lado de mi hijo, pedazo de gato de mierda, un gato de mierda. Chupámela, pero mirá, chupámela bien chupada, de mierda. Yo no me voy a estar peleando con vos, gato de mierda. ¿Qué querés, que te escupa otra vez? ¿O querés que escupe un poco más colgado? Bueno, ¿qué pasó? Digo, ahí veíamos algunas imágenes de las 14 toneladas famosas 2017, después de hechos más recientes, y este último video que es representativo de un montón de videos, porque a todo esto se suman las redes sociales, la meme, te filmo y vos te haces el guapo con la policía se lo tiene que bancar. Sí, hay muchos de estos casos. Sí, cambió totalmente la Policía Federal hoy. No tiene nada que ver con la policía de la dictadura, es otra cosa, y uno daría la impresión de que se fue para el otro lado, pero eso Claro, tiene que no ver. hay término medio, vas de un extremo al otro, ¿cómo es? Tiene que ver con nuestras desmesuras, pasamos de halcones a palomas. Algunos ahora están inventando una gran categoría que es búho, es decir, no sean tan palomas, sino fíjense bien en los objetivos. Pero en el caso de la Policía Federal, fíjate que yo no consigo ni siquiera presentar este libro entre los círculos numerosos de oficiales o suboficiales retirados de la ¿Por? Policía Federal. ¿Qué Tienen miedo. Bueno. Tienen miedo de que venga el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y los censure o los critique, ¿no? ¿Me dejás hacer una confidencia? ¿Cómo no? Bueno, para hacer este programa, siempre uno va buscando distintas locaciones y yo le comenté a Seferino, sería bueno hacerlo en el mismo lugar donde sucedieron estos hechos, ¿no? Porque suma informativamente y además está operativo ese comedor en el mismo lugar. Obviamente me dirigí al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que al principio, bueno, contestó, vamos a ver, y después nunca más tuve una respuesta. Ni siquiera, yo en un momento le puse, puedo entender que esto puede molestar o qué sé yo, entenderé, pero nunca contestó, ¿no? O sea que no se pudo hacer. Perdió el habla. Es tan locuaz y perdió el habla, pero bueno, digo, comprensible todo esto. ¿Pero por qué? Porque ahí incomoda, digamos, a la familia que ultra acá sería, que reivindica. Yo creo que este es un hecho que la institución, como todavía le dicen a los policías a sí mismos, a la Policía Federal, se refieren a la institución, la familia policial lo recuerda siempre. De hecho, el 2 de julio es el día de los policías caídos en cumplimiento de su deber. O sea, la fecha que se usa para cualquier recuerdo de policía muerto en cumplimiento de su deber es la fecha del atentado. Sí, es la fecha del atentado, sigue siendo, y ellos lo recuerdan mucho, pero no se animan a manifestarlo públicamente, no se animan a presentar un simple libro, lo cual habla de dónde ha caído la policía, ¿no? Porque uno entiende que es un organismo del Estado, pero esto es un hecho público. Yo creo que en el caso del ministro, presumo, opino, es para no enojar a los miembros de la coalición, especialmente al cristinismo, a la cámpora, no herir susceptibilidades, que reivindican a Walsh en todos sus aspectos, no solo como escritor y periodista, como lo periodista reivindicamos modelo, ¿no? nosotros, Sería sino también como revolucionario. un poco como el San Martín de los periodistas sería. Y para muchos sí, lo cual no está mal, pero digamos todo. Contemos toda la historia. Sí, porque digo, si nosotros los mismos periodistas no podemos contar la historia de un periodista, la historia pública y la historia elegida por él. Él quiso ser combatiente, es decir, él abandonó una vida cómoda, era famoso, lo conocía todo el mundo se sentía orgulloso de estar con él. Abandonó esa vida por ser un revolucionario, un combatiente que podía morir y matar. Él lo hizo. Y nosotros se lo vamos a cortar. ¿Para qué? Para decir, ¿qué? Para que quede bien una historia que no está buena, digamos. Claro, cada uno tendrá la opinión que tendrá. La opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Y digo más, citando a Rodolfo Walsh. Walsh decía que siempre hay que apegarse a los hechos, que los hechos nunca te decepcionan, al contrario, los hechos siempre superan tus expectativas.
Lo decía Walsh. Además, esas contradicciones, esas paradojas de los hechos es lo que hace a nosotros, nos entusiasma la historia, ¿no? Porque decir, no es una historia lineal, es una historia que da vuelta, que traiciona, que vuelve para atrás, para adelante. Recordemos, para hacerle honor a Walsh, que en esa captura, cuando él cae en esa cita envenenada, él estaba tirando en los buzones la famosa carta que contaba todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Que claro. Es una crónica muy precisa, viste que de pronto tenía esa pluma muy precisa, ¿no? Claro, él sabía lo que estaba pasando, si él coordinaba a todos los agentes de Montoneros infiltrados en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Él sabía todo. Él lo cuenta con precisión en esa carta. Lo cuenta, es una carta que terminó en la noche del 24 de marzo del 77. Al año, primer aniversario del golpe, y que después lo despacha. Y ahora dicen algunos que lo mataron por esa carta. Falso, falso. ¿Por qué falso? Porque nadie conocía el contenido de esa carta. Lo sabía él, que la había escrito, y su mujer, nadie más. Entonces, falso. ¿Por qué esa manía de mentir? Eso es lo que a mí me hace pensar que estamos en presencia de unos locos organizados, en el fondo. Locos organizados e interesados, porque ¿cómo podés mentir en todo? El problema, digamos, que si fuera algo gracioso, como una comedia, pero entre medio quedan muertos de un lado del otro de manera terrible, ¿no? Entonces digo, no te ayuda a cerrar bien las historias, ¿no? Para nada. Nosotros seguimos con esta mochila de los 70 porque hemos decidido olvidar algunas cosas y exaltar reinventar otras. Olvidar a personas. Ahora te hago la pregunta, otras. Una pregunta muy difícil te voy a hacer, que está claro que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad, porque los organiza precisamente el Estado. En el caso del atentado al comedor, ¿no es de lesa humanidad? ¿Por qué no es de lesa humanidad? ¿Y vos qué considerás que debería ser? Bueno, según la justicia argentina, los crímenes de las guerrillas no son de lesa humanidad precisamente porque no han sido cometidos por el Estado. En otros países sí, creo, ¿no? En otros países sí, porque el Estatuto de Roma, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, determina claramente que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos por el Estado o desde la sociedad. ¿Por qué? Porque se fija en las víctimas, no en los victimarios. Interesan las víctimas, todas las víctimas. Acá nuestra justicia... Es verdad que es peor que se haga desde el Estado, obviamente, pero como víctima murió igual, asesinado. Y sí, ¿no? Lo que decía además Perón, una víctima es una víctima. Yo agregaría que nuestra interpretación es una interpretación que se debe al procurador Righi, muy inteligente, procurador durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero es una concepción muy funcional a los objetivos políticos del kirchnerismo. Después, digamos, recordemos, Esteban Righi, joven ministro del Interior de Héctor Cámpora, justo el día que se liberan los presos, ¿no? Antes de tener una ley incluso. Sí, una persona inteligentísima, pero que estaba al servicio de un objetivo político que era reivindicar a los guerrilleros. Y la paradoja, ¿no?, de la historia, después para salvar a Amado Vudú, a Righi lo hacen saltar también de la Procuraduría. Bueno, ¿y ¿no? qué le va a hacer? El que juega con fuego es así. De más está decir que Righi es un personaje simpaticísimo, sabía muchísimo, me caía muy bien, pero en esa jugó parcialmente. Y después la Corte Suprema de Justicia lo avaló, siendo que algunos integrantes de esa Corte Suprema de Justicia en los 90 había apoyado indirectamente los indultos, por ejemplo. Entonces, todo ese armazón depende de la Corte de Justicia y depende de la composición de la Corte. Yo no sé qué van a hacer ahora. ¿Se reabrió el caso? No, todavía no, porque creo que unos abogados presentaron un pedido para reabrir la investigación. En primera instancia el fallo fue negativo y han apelado. ¿Te puedo agregar algo de Walsh que lo hace tan importante también? Él le deja un legado, que son sus críticas a la conducción montonera y a ellos mismos. Cuando les dice, nosotros hemos perdido la guerra, tal como la encaramos en el 75 y 76. Pero podemos volver a ser una alternativa de poder. Tenemos que cambiar. Por ejemplo, evitar los actos terroristas, no más.
y después guarecernos en la bandera fundamental de los derechos humanos. Él lo escribe a esto. Esto fue publicado por un grupo de exiliados en México en el 79. Se llama Los Papeles de Walsh, prolijamente olvidados por todos sus biógrafos, porque desnuda algo que nadie quiere ver, ni yo tampoco, yo no quiero, que es el uso de los derechos humanos por exguerrilleros y parientes de guerrilleros. Nos quedó ahí, cuando empezamos a hablar de la policía, distintas imágenes de momentos diferentes de la historia argentina. Un rara avis, un satélite loco, sí, suelto, que pasó por Hablemos de Otra Cosa, y le pusieron la música de Rambo. Vos te darás cuenta quién es, pero lo vemos. Sergio Berni, ¿cómo tipificarlo en este universo así de policías buenos, malos, regulares? Yo creo que es un peronista que se reivindica el mismo de derecha. Él es militar. Sí, claro, es militar, es médico. Pero y es peronista, más bien... manda la fuerza, la policía bonaerense. Bonaerense, sí. Y ahora Por ahí él presentaría el libro, porque tiene ese bies, digamos, peronista de derecha, centro derecha, moderado. Se desmarcó un poco ahora de la jefatura de Cristina Pareciera, ¿no? Sí, parece que se ha vuelto más peronista secas. Ajá. Igual es un personaje para mí difícil de comprender. Vamos a ir a una pausa, pero te dejo dos preguntas. Una, si ya pensás en un nuevo libro de estos temas o de otro. Y dos, ¿por qué a una década tan buena, desde el punto de vista económico, político y social, por lo menos hasta el año 66, como fue la década del 60 en Argentina, sin pobres, con altos niveles de seguridad, con plena ocupación, con cultura y todo, ¿por qué termina, digamos, en un baño de sangre? Vamos a la pausa y ya volvemos. Hasta el lunes en Coto tenés asado y tapa de asado a 599 pesos por kilo. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales. En Pampers, El Viv, jugos en polvo seleccionados y cuidado oral. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Coto. Más Salud, con Claudio Sin y Carola Gil. Sábados, 18 horas, en La Nación Más. Todo lo que necesitas es un vaso, abundante hielo y un limón. Una medida de Jameson, gaseosa de lima-limón y una rodajita de limón. Jameson Irish Whiskey, triple destilado, doblemente suave. Hasta el lunes en Coto tenés asado y tapa de asado a 599 pesos por kilo. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales. En Pampers, El Viv, jugos en polvo seleccionados y cuidado oral. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Coto. Más noticias fin de semana con Viviana Valles y el Tucu Costa. Sábados y domingos a las 10 en La Nación Más. Especial Domingo con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas en La Nación Más. Este domingo, informe exclusivo. Subsidios para todos y todas. ¿Quiénes son los que reciben los millones que nadie controla? Y además, en vivo, mano a mano, Patricia Bullrich. La Cornisa. Domingo 20-30 horas en La Nación Más. Más Campo con Eleonora Cole. Domingos 13 horas en La Nación Más. Comunidad de Negocios con José del Río. Domingos 22 horas en La Nación Más. Más Salud con Claudio Sin y Carola Gil. Sábados 18 horas en La Nación Más. Más noticias fin de semana con Viviana Valles y el Tucu Costa. Sábados y domingos a las 10 en La Nación Más.
Especial Domingo con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas en La Nación Más. Este domingo, informe exclusivo. Subsidios para todos y todas. ¿Quiénes son los que reciben los millones que nadie controla? Y además, en vivo, mano a mano, Patricia Bullrich. La Cornisa. Domingo 20-30 horas en La Nación Más. Comunidad de Negocios con José del Río. Domingos 22 horas en La Nación Más. 8:30 AM con Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró. De lunes a viernes en La Nación Más. Odisea con Carlos Pañi. Los lunes a las 22 horas en La Nación Más. Más Campo con Eleonora Cole. Domingos 13 horas en La Nación Más. Más info fin de semana con Eduardo Serenellini. Sábados y domingos 7 AM en La Nación Más. Hay país de nube, lleno de humo y alcohol. Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos, pero cómo le canto a mi gente, país. Bueno, y seguimos la conversación con Ceferino Reato, el autor de Atentado en el Comedor. Ahora, con el Fondo del Río de la Plata, también el bello Río de la Plata, protagonista trágico también de estas historias, ¿no? Los vuelos de la muerte. Sí, fueron acá cerca y está ese maravilloso monumento. Y acá cerca está también el paseo, el Museo de la Claro. Memoria. De esa memoria un poco que vamos... Sí, le sobran unos cuantos nombres, pero bueno, es lo que hay, qué sé yo. También es una cuestión, como un compromiso de la dirigencia política en favor de esta historia que, como no está cerrada, siempre se nos aparece de un modo dramático. Nos llama, nos golpea la puerta y dice, ojo, falta todo esto, ojo, están recortando ahí, porque hay un interés político y la historia tiene que dejarla para los historiadores, los periodistas. Ceferino, te preguntaba antes de la pausa por qué, viniendo en una década tan buena, económicamente, políticamente, de una sociedad muy equilibrada, ¿no? Mucha equidad, muy pocos pobres, altos niveles de seguridad, ¿por qué termina en un baño de sangre? Yo diría que esa década se extiende hasta el 75. Y todos los números lo muestran. No había pobres, la desocupación era técnica, es decir, no existía. Había mucha más igualdad social. Acá solo no fue eso. Es algo que excedió a la Argentina. Es decir, había un convencimiento en varios países de que la violencia podía acelerar el cambio que se veía, un cambio irreductible hacia el socialismo. Ese era nuestro destino. Y la violencia podía ayudar. La violencia partera de la historia, Marx. Después, la Revolución Cubana, ¿no? Lo que demostró, un foco bien organizado de guerrilleros puede tomar el poder. Entonces, muchos de nuestros jóvenes, además, tenían la experiencia acá de la clausura democrática, las dictaduras, la proscripción del peronismo. Todo eso formó un gran calderón, dirían en Brasil, una gran sopa que explica la violencia. Lo paradójico es que hoy, después de tanta violencia, estamos muchísimo peor. Hoy daríamos todo por volver a tener los índices sociales y económicos de los 70. Pero ya es tarde. También es nuestra manía de romper todo. Ojo, nuestra decadencia viene de hace rato. Por lo menos desde hace varias décadas, pero seguramente desde el 2011. ¿No? Es una manía que tenemos. Un gran país lo queremos romper. Si seguimos así lo vamos a conseguir. Ceferino, sos director de la revista Fortuna, tenés un programa los domingos al hueso en Radio de Rivadavia. Bueno, has tenido tus batallas verbales ahí en Intratables muchos años, en algunas veces hemos coincidido en los mismos programas. ¿Cuál es tu próximo libro? ¿Cuál es el plan de obra de Ceferino Reato, que ya está en el libro 10? Mi plan de obra es un plan simple. Yo tengo que trabajar de periodista. Para vivir me encanta, soy afortunado y dependo mucho de los trabajos que tenga que hacer. Entonces,
No pude hacer televisión el año pasado, no por mí. Me quedó mucho tiempo, Claro, terminé con Clara este libro. Marinho hiciste mucho tiempo Con también, ¿no? Clara, Sí, Clara, sí, sí, grande, Clara. Bueno, el año pasado no pude, me quedó tiempo libre, terminé el libro. Ahora depende mucho de lo que pase. Algún otro libro sobre los 70 voy a hacer, pero con eso voy a dar por terminada mi tarea. Y me gustaría otro libro sobre la actualidad, pero la actualidad es tan pobre, tan triste, con pocas ideas, la decadencia parece tan profunda que cuesta ponerse a escribir. No hay una buena historia ahí todavía. No hay una buena historia, Quería hacer un libro sobre el macrismo, una lágrima. Alberto Fernández, 2 lágrimas. Entonces, ¿sobre qué? Tengo que pensar. Volvés a los 70. Vuelvo a los 70, pero un solo libro más. Ya está. Muchas gracias, Seferino. Gracias a vos.